Eusebio Soto fue el compañero, fue el amigo de momentos feos, desagradables y tristes que San Martín tuvo en toda la parte final de su campaña en el Perú y luego ese derrotero que tuvo que hacer hasta poder salir del Río de la Plata y refugiarse de alguna manera en Europa, en Francia. Eusebio, más allá de ser un chico, 10 años, 11, 12, no lo tenemos bien en claro, era su compañero, era quien le cocinaba, quien le surcía la ropa, con quien estaban absolutamente solos. Tengamos en cuenta que San Martín estuvo muy enfermo, casi a punto de muerte en Chile. Esos 4 meses que estuvo él en Chile cuando vuelve de Perú, estuvo muy enfermo, atacado por una fiebre, que lo estuvo casi 3 meses en cama. Y estaba solo con Eusebio, que era quien lo cuidaba, quien le cocinaba. Cuando cruzan la cordillera, el último cruce que hace San Martín, lo hace con Eusebio, el perrito Guayaquil y un par de arrieros y vaqueanos que lo acompañaban. En Mendoza está 9 meses en la finca de los Barriales, los dos solos, José de San Martín y Eusebio, que lo acompañaba y lo cuidaba, porque ya en ese momento debe haber sido, yo me lo imagino, mucho más que un criado, un amigo, un compañero. Se van juntos hasta Buenos Aires. Eusebio la conoce a Mercedita, se hacen amigos. Hay que tener en cuenta que Mercedes tenía 7 años y Eusebio tenía 11. Eran dos niños, por eso es que yo relato su ida, ese viaje a Francia en el barco en el cual los dos chicos jugaban dentro del barco a las escondidas. Realmente eran dos chicos. Eusebio se alfabetiza en Francia, aprende a hablar francés, aprende a leer, es quien lo cuida durante toda su vida. Todos los viajes que hace San Martín en Europa los hace junto a Eusebio. Y en un momento dado se transforma en una persona muy importante, con mucha responsabilidad. Cuando se casa Mercedes con Mariano Balcarce, reciben la visita del hermano menor de Mariano, un muchacho poeta y escritor, Balcarce de apellido también, que los va a visitar y se enferma mucho allí en Francia. Lo mandan de vuelta, él se viene a Buenos Aires con la sola compañía de Eusebio, que lo viene acompañando a este chico que tenía 19 años, 20 años, era muy jovencito, que venía muy enfermo y vino a morir a Buenos Aires, venía realmente muy enfermo. Y el único que lo acompañó fue Eusebio, que cuando lo dejó aquí en Buenos Aires y lo cuidó hasta su muerte, se compró un boleto con el dinero que seguramente ya le había dado José de San Martín en Europa para que se volviera, y se volvió solito hasta su casa en Francia. Era un muchacho muy, muy despierto, muy avispado. Y evidentemente la relación que tenía con José de San Martín era mucho más estrecha de lo que yo ahora les estoy contando. Hay que tener en cuenta que José San Martín estuvo casi ciego los últimos 2 o 3 años. Se había hecho una operación de cataratas en París, que le había ido muy mal, que había sufrido mucho. Y era Eusebio quien lo bañaba, quien lo vestía, quien lo atendía, como anciano que era, más allá de que seguramente tenía el cuidado de su familia, de su hija, pero era Eusebio la persona que estaba constantemente al lado de él.
Eusebio tiene 2 hijos y 2 hijas porque se casa con una española criada de la casa de Aguado, de Alejandro Aguado. Ustedes recuerdan que San Martín se compró una casa enfrente de la de Aguado, por eso le puso el Grand Bourg, porque la casa de Aguado, de Alejandro Aguado, se llamaba el Petit Bourg. Lorenza Bustos se llamaba esa chica que se casó con Eusebio. Tuvieron 4 hijos. Uno de los varones de Eusebio tuvo que ir a la guerra, en una guerra muchos años después ya de la muerte de San Martín. Fue a la guerra franco-prusiana, muere en esa guerra. Y Eusebio toma el lugar de su hijo y también va a la guerra por voluntad propia. Un hombre ya grande va a la guerra tomando el lugar de su hijo muerto. Y él también muere en esa guerra peleando a favor de su nueva patria, que era Francia. Él había vivido más de 40 años en Francia. Así que recordemos a Eusebio Soto. La persona que más tiempo estuvo al lado de José de San Martín era quien le conocía los secretos y seguramente quien lo acompañó en los peores momentos de su vida. Soy Ariel Pérez y seguimos charlando sobre las pequeñas historias adentro de la historia.